Me gustaría empezar este episodio haciéndote una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuántas veces has tenido esa sensación de que no puedes quedar por debajo, de que tienes que alzarte, intentar quedar por encima de los demás? Esa sensación de no dejar que nadie te supere lo más mínimo. Esas ganas de siempre más y más y más y más y ser el que más en todo. Todo eso es el ego. Todo eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy y vamos a tratarlo desde un punto de vista desde el cual no quiero demonizarlo porque todo depende de saber gestionarlo y es lo que quiero hablar hoy aquí, quiero que entendamos todos, pero sí darle la importancia que merece un ego desmedido, un ego mal gestionado y un ego mal enfocado, ¿no? Que al final no solo te va a hacer que vayas a peor en prácticamente todo, que descuides lo más importante, que es la conexión humana, la conexión con las personas y la conexión contigo mismo, porque se pierde, y que al final va a ser algo que únicamente te va a perjudicar, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Bienvenidos al episodio número 34, hablando contigo mismo. Estoy deseando hacer este episodio, estoy deseando empezar con él. Y porque es un tema tan importante, ¿no? Porque el ego lo tenemos todos y lo vamos a tener todos. O sea, el ego no es algo con lo que puedas luchar para no tenerlo, porque lo vas a tener siempre, siempre, y nunca lo vamos a poder eliminar del todo. La cosa es, vamos a poder y vamos a intentar gestionarlo, vamos a intentar verlo de la manera correcta y vamos a intentar que tengamos un ego lo más igualado, lo más medido posible, ¿no? Y el primer punto a tocar es que el ego muchas veces, ¿no? La definición de ego es como la identidad, ¿no? Al final se define, si tú buscas la definición, se define como la identidad, el yo, cómo tú te defines, ¿no? Cómo tú te ves, esa identidad que tú tienes, ¿no? Pero esta identidad es inventada por nosotros, o por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Al final un ego desmedido siempre va a tener esos aires de superioridad, esa soberbia de que todo lo hace bien, de que todo lo que tiene debería ser más o que ya es suficiente, ¿no? De que todo lo está haciendo como debe de hacerlo, de que únicamente se preocupa por lo que va a llenar ese ego, ¿no? Que al final siempre son cosas terrenales, cosas materiales. Nunca va buscando la profundidad del espíritu, ¿no? Nunca va buscando la profundidad de lo que te pide realmente tu yo interior. Y es lo que quiero separar. El ego es la identidad que tú creas y si la alimentas demasiado, como he comentado al principio en la introducción, se va a comer todo y no va a dejar que florezca, no va a dejar que veas tu yo interior, ¿no? Al final, el ego no es malo, te da seguridad, te impulsa a avanzar, pero un ego desmedido te aleja de la identidad que realmente tienes e inventa una nueva acorde a lo que él quiere, que es lo que he dicho, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más y nunca se conforma y siempre quedar por encima, quedar por encima, quedar por encima. Esa es la identidad tan negativa que puede crear el ego, un ego desmedido, un ego mal gestionado y enfocado, ¿no? Porque el ego solo quiere tener razón, el ego solo quiere que lo alimentemos, el ego solo quiere salir victorioso, por así decirlo, ¿no? Y que lo suyo sea lo único que vale, y así es como lo ve. Así es como lo ve y así es como te hace a ti verlo cuando lo tienes, ¿no? Y el ego cuando está equilibrado te protege porque hay muchas situaciones en las que necesitamos de ese ego para darnos un empuje, el empuje que tanto necesitamos, ¿no? Cuando estamos cansados y tenemos que seguir. Al final es el ego disfrazado de autoestima, ¿no? El ego disfrazado de esa fuerza que nos surge cuando tenemos que hacer algo pero estamos cansados y sacamos la fuerza de dentro, ¿no? Al final es ego lo que te impulsa y lo que te lleva
a hacer eso que no te apetece hacer. Pero eso ocurre con el ego equilibrado. Me refiero que no va más allá. Sabes, que lo sacas en las situaciones que tienes que sacarlo. Ahí está el equilibrio perfecto. Porque te protege, ¿no? Te protege de no hacer las cosas que deberías hacerlas. Te protege de estar vagueando, de estar sin hacer lo que tienes que hacer. Y de caer en esa depresión, en ese estado de un desasosiego completamente y prácticamente no sentir nada, ¿no? Al final lo que nos hace el ego equilibrado es mantenernos estables, mantenernos con un estado de ánimo bueno, mantenernos con una concepción de nosotros mismos buena. Pero lo que no podemos hacer es que el ego ese, el equilibrio, perderlo y que vaya a mucho más y que vaya a lo que he descrito en el punto anterior, ¿no? Intentar mantenerlo siempre en este punto. Porque ese ego no es superior a nadie, no se cree superior a nadie, no necesita ser superior a nadie, sino que únicamente conecta contigo mismo y te ayuda y te empuja. Es un compañero fiel que, si lo tenemos así, es de las mejores ayudas que vamos a tener en nuestra vida, ¿no? El exceso de ego es tan peligroso porque crees que lo sabes todo, crees que no tienes nada que aprender, crees que ya estás en el punto en el que tienes que estar. Y todo eso lo que hace es cerrarte puertas. Ya sea para conocer gente nueva, ya sea para aprender algo nuevo, ya sea para rectificar, para pedir perdón. Cuando tú tienes un ego desmedido, nada de eso lo sientes y nada de eso crees que es lo correcto hacerlo, porque sería estar clavándole una flecha al corazón del ego, ¿no? Estar diciéndole que no, lo suyo no es lo correcto, se ha equivocado, y eso es lo peor para el ego, es lo que más detesta, ¿no? Esa creencia o esa sensación de que lo suyo no es válido o de que no es lo mejor. Y eso lo que hace es que entre tu ego en un estado de alarma brutal, ¿no? Pero el problema de todo esto, de no saber reconocerlo, es que lo que digo, ¿no? Que al final te estás cerrando tú a ti mismo oportunidades de poder crecer, de poder seguir mejorando y de al final ayudar a los demás, ¿no? Pidiendo perdón, rectificando errores que hemos cometido. Pero eso el ego no lo contempla. Por eso digo que el ego te autodestruye. El ego te hace muchísimo daño cuando es un ego desmedido. Y es algo de lo que tenemos que salir. Porque muchas veces no necesitas ser una persona súper ególatra, súper soberbia, ¿no? De estas personas que se las ve venir, ¿no? Que tienen esos aires de superioridad, ¿no? No hace falta que lo seas. Muchas veces nos pasa, ¿no? De decir, esto sé que lo he hecho bien, no necesito pedir perdón, o tener esa sensación de no necesitar pedir perdón. Pero ese es el problema, que a lo mejor hemos hecho daño a la otra persona, pero no sabemos verlo por culpa del ego. Entonces es muy necesario conectar con nosotros mismos por dentro y decirnos, ser sinceros con nosotros y saber si hemos actuado bien, si de verdad estamos en lo correcto o no, si debemos aprender o no, rectificar. Ahí es cuando el ego empieza a morir poco a poco y empiezas a crecer con tu yo interior de la mano y a dejar el ego un poquito de lado únicamente para lo que es necesario, ¿no? Que es lo que hemos comentado en el punto anterior. Un ego distorsionado te hace competir con quien no debes competir, te hace ver enemigos donde no los hay, te hace ver que la gente está equivocada todo el tiempo cuando no. Piensas siempre que el problema es de los demás y no tuyo. Ese es un gran problema del ego, y es que afecta mucho la relación con las personas, porque tú siempre piensas que el problema lo tienen los demás, tú siempre piensas que los demás pueden ser enemigos o te los buscas, ¿no? Tú a ti mismo. Entonces al final,
cuando es únicamente una invención del ego. Únicamente una invención del ego por un pensamiento que puedas tener tú acerca de esa persona o por una conversación que has tenido con esa persona, y hace ya tu ego que no puedas seguir conociendo o que no puedas seguir conectando con esa persona porque piensas que te puedes ganar un enemigo, pero es que a lo mejor esa persona se ha quedado con las ganas de seguir hablando contigo. Y todo eso es culpa del ego, culpa de tu invención, y te has perdido una posible relación buena, ¿no? Pero que no hubiera sido, porque al final tú sigues hablando y con el ego tan desmedido que había, es imposible. Por eso es tan importante deconstruir y eliminar el ego excesivo. Porque es que nos afecta en el día a día. En el día a día, en todos los aspectos, tío. En todos los aspectos, y es un frenador. Es un frenador absoluto y completo de posible avance que podamos hacer, ¿no? Entonces es que no sirve para nada. Únicamente sirve para quedarnos estancados. Y dime tú, ¿qué beneficio tiene pensar que eres el mejor en todo? Querer siempre ser el mejor en todo, querer siempre ser el superior. Que únicamente beneficio material, superficial. Eso no te va a dar la felicidad. Porque también el ego es, por así decirlo, como una droga, ¿no? Es una droga. Porque cuando tú le das una dosis, se calma, pero se va acostumbrando, va teniendo esa resistencia, ¿no? Y cada vez va necesitando más y más y más y más y más y más y más. Entonces es un no parar, es un círculo que no va a parar y que te vas a consumir tú intentando llenar ese ego, porque ese ego es imposible de llenar. Llega un punto que ya es imposible de llenar. Por supuesto que no te da la felicidad. Por supuesto que no. La felicidad la encuentras cuando deconstruyes ese ego, lo eliminas, te quedas con el que vale y te das cuenta de que tu yo interior empieza a florecer con todo lo que él quiere, con todo lo que él necesita. Ahí está el verdadero placer de la vida, ahí está el verdadero aprendizaje y la verdadera felicidad, ¿no? Al final cultivar la virtud, ayudar a los demás, ayudarte a ti mismo, gestionar las situaciones como vienen, ¿no? No esperar nada tampoco, ¿no? No querer siempre ser lo mejor y el mejor. No necesitarlo. No necesitarlo para ser feliz, ¿no? Y lo que decía, el ego al final te separa de la humildad, de la felicidad. No, al final, justo me he adelantado. O sea, quería comentarlo ahora, pero me he adelantado. Pero al final es eso, ¿no? Es que cuando tú tienes un ego desmedido, no eres humilde, no aceptas las cosas que debes mejorar, las cosas que no estás haciendo bien. No eres humilde, no ayudas a los demás. Únicamente piensas por ti, miras por ti, ¿no? Y es muy triste porque eso te acerca a la soledad y te aleja de la conexión real con las personas, ¿no? Y todos deberíamos practicárnoslo, porque la soledad, y lo hablo desde mis carnes, muchas veces es adictiva, ¿no? Es adictiva porque cuando en un mundo que sientes que no conectas del todo con la gente, ¿no? Sientes que eres un poco diferente, raro, ¿no? Por así decirlo. Es muy adictiva la soledad, muy adictiva. Pero realmente la felicidad se encuentra en la conexión con las otras personas, tío. En ayudar a los demás, en estar con ellos y en vivir la vida rodeado de gente, ¿no? Al final tú solo te consumes. Y la soledad es muy buena para aprender porque es un maestro muy sabio. Pero una vez que aprendes es importante disfrutar esos momentos de soledad, pero no dejarse llevar por ella y dejarse arrastrar por ella, ¿no? Saber salir de ahí y saber salir de ese ego, ¿no? que te conduce a la soledad. Te conduce a eso. Saber que lo más importante es ser humilde, ayudar y practicar la virtud, ¿no? Practicar lo que
lo que nosotros podemos controlar y lo que nosotros debemos hacer, que siempre es buscar nuestra mejoría, arreglar lo que no está bien hecho, cambiarlo, mejorarlo y poquito más. Solo así conseguiremos la felicidad verdadera y plena, pienso yo. Pero seguro, lo que estoy seguro es que a través del ego y a través de esas cosas que supuestamente te va a dar felicidad el ego, seguro que no. Y como último punto, he diferenciado tu yo interior con el ego, ¿no? Porque para mí son dos cosas distintas, ¿no? El ego es la identidad que uno se crea a sí mismo, que nosotros nos creamos a nosotros mismos, y luego tu yo interior es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo podemos llamar espíritu, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Donde está realmente nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas pasiones, nuestras verdaderas ganas de estar con los demás, de querer a los demás, ¿no? De donde nacen todas las emociones profundas, ¿no? Y es que el ego al final te aleja de ti mismo, te aleja de ese yo interior del que estoy hablando, ¿no? Porque cuando tú únicamente buscas lo material, cuando únicamente piensas en ti mismo, distorsionas muchísimo y pones como unas barreras para contigo mismo, y es imposible acceder a ese yo interior, ¿no? Porque lo tapa, el ego lo tapa, el ego no quiere que accedas a él porque estarías quitándole atención a él mismo, ¿no? Es como un monstruo que únicamente quiere para él. Y lo que he dicho antes, al final es una batalla perdida porque vas a ir generando resistencia y vas a necesitar cada vez más y más. Es un monstruo imposible de saciar, imposible de llenar, ¿no? Es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que saber controlar, porque como he dicho, al final el objetivo de este episodio no es eliminar el ego, porque es imposible, es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nosotros, pero sí regularlo, sí saber sus consecuencias cuando lo elevamos, cuando lo tenemos sobreexaltado, ¿no? Y saber que un ego equilibrado, un ego medido, un ego que está bien regulado, es un ego útil, un ego muy necesario y un gran compañero. Un gran compañero y un gran ayudante. Pero por el contrario, es tu mayor enemigo. Invisible. Tu mayor enemigo invisible. Porque a priori, para los ojos de los demás y incluso para los tuyos, si estás muy ciego, estás siendo el mejor compañero que puedes tener, porque te está dando todo aquello que buscabas, ¿no? Todo aquello material. Estás siendo el mejor en aquello que querías ser el mejor. Y únicamente tu objetivo es ese, no perder eso. Pero si pierdes eso, te desmoronas. El ego es una de las cuestiones más tratadas a lo largo de la historia, ¿no? Y es una de las cosas más complicadas y que siempre lo va a ser. Pero espero haber podido dejar claro mi pensamiento, mi manera de verlo y cómo yo creo que deberíamos tratar el ego, ¿no? Al final es algo tan difícil que únicamente con la práctica continua, y esto no es cosa de 1, 2, 3 días, es cosa de mucho tiempo y de saber gestionarlo y madurarlo. Yo obviamente todavía no lo tengo gestionado y madurado como me gustaría, pero estoy en el camino. Al final eso también es muy importante, ¿no? Y si estás con un ego desmedido, me estás escuchando de esta manera, lo primero que vas a pensar es que tú no tienes ese problema, porque tu ego te está tapando. Pero espero que tu yo interior florezca, aunque sea con unos segunditos, ¿no? de lucidez que tú le dejes, y que por lo menos te siembre la duda de ¿y si estaré equivocado? ¿Y si esto me está llevando por un camino que no quiero, ¿no? Al final únicamente el objetivo de mis podcasts son el hacer reflexionar, el compartir mi visión de todo lo que hablo, y si puedo ayudar mejor que mejor, ¿no? Al final es el único objetivo que tengo. Espero que os haya gustado mucho, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con el episodio 35. Una semanita más estaré aquí con vosotros si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas, que tengáis un gran día.